mis amados hermanos, una vez más en esta hermosa noche que tenemos la oportunidad de tener nuevamente comunión a través de este medio, nuestro servicio en línea este día sábado. Aleluya. En el cual nos sentimos privilegiados de poder tener nuevamente la oportunidad de predicar la palabra, cumplir con el llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pulsar con la ayuda del Espíritu Santo la obra del ministerio. Aleluya. Esperamos que esta semana, que ha sido una semana de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Sigamos perseverando en la palabra, sigamos perseverando en la comunión, en la santidad, en la oración. Amén. Para la gloria del Señor. Aleluya. El día de mañana, domingo, recuerdo, tenemos nuestro glorioso servicio, nuestra celebración de Santa Cena. Aleluya, le esperamos el día de mañana. Amén, haga planes para buscar el reino de Dios y su justicia, no lo deje a la deriva. Tome desde hoy ya la decisión de estar presente el día de mañana en nuestro servicio congregacional a las 11 de la mañana y que juntos seamos bendecidos, ministrados, fortalecidos, vivificados por la presencia del Señor. Amén. Y por su palabra para la gloria de su nombre. Aleluya. Le esperamos. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos una vez más, mis amados hermanos. Si me acompaña, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a la lectura. Aleluya. Verso 1 y verso 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Aleluya. El día de ayer viernes también tuvimos una hermosa reunión con la red de jóvenes. Sigamos orando por la juventud, sigamos, amén, apoyando y fortaleciendo la vida de cada uno de nuestros amados hermanos, de nuestra hermosa red de jóvenes, aleluya, para que el día de mañana también ellos puedan convertirse en hombres de fe, de visión, padres y esposos ejemplares, mujeres de Dios, madres de familia que edifiquen su casa. Amén. Que sean instrumentos útiles en las manos del Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia. Te pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, que envíes tu Espíritu, que envíes tu palabra sobre la vida de cada uno de aquellos que en este momento tiene comunión con nosotros. Señor, envía tu presencia y tu bendición a cada hogar que en este momento, Señor, aleluya, está juntamente con nosotros en comunión a través de este medio. Bendice cada alma. Bendice, Señor, cada persona a quien esta palabra pueda llegar para gloria de tu nombre. Abre nuestro entendimiento, que podamos entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas a través de ella, y que podamos llevar mucho fruto. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, mis amados hermanos. Creo que a estas alturas ya entendimos que la palabra, el evangelio, es un estilo de vida. No una religión, porque en una religión es una simple práctica. De hecho, la palabra religión, ese es el significado, es una práctica.
Amén. Que se hace con la intención de acercarse a Dios, pero que lamentablemente se hace a la manera de los hombres, no a la manera de Dios. Entonces el Evangelio no es una religión, el Evangelio es el estilo de vida que Dios preparó de antemano para aquellos que iban a ser llamados a ser parte de su iglesia, que de antemano preparó las obras, dice la palabra de Dios, preparó un estilo de vida de antemano para aquellos que hemos sido llamados a ser parte de la gloriosa iglesia de Cristo, andemos en ellas. Aleluya. O sea, es un estilo de vida a la manera de Dios. Amén. Pero en la Biblia vemos que ese estilo de vida también, hermano amado, es comparado, ¿verdad?, o ilustrado con una carrera. Que la vida es una carrera. Amén. Ese estilo de vida también hemos dicho en muchas ocasiones, no es una donación, es una conquista. O sea, no me lo van a regalar tirándome acostado en el sofá de la cama. Amén. Perdiendo el tiempo, distrayendo mi mente. Amén. Completamente desconectado de la voluntad de Dios, del propósito de Dios en mi vida y en su iglesia. Este estilo de vida es una conquista, es una carrera. Es una carrera que dura toda la vida. Amén. Ahora, la Biblia se escribió, mi amado hermano, desde el punto de vista en que nosotros ganamos esta carrera. La Biblia no se escribió desde el punto de vista en que yo simplemente la voy pasando, ¿verdad?, como dice un refrán popular, arrastrándome pero sin sangrar. La Biblia se escribió desde el punto de vista en que yo gano esta carrera. ¿Pero en qué consiste esta carrera? ¿En qué consiste, hermano? La meta. ¿Cuál es la meta en realidad que nosotros estamos persiguiendo como hijos de Dios? Amén. La primera es, mi amado hermano, ser moldeado a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la prioridad del Espíritu Santo en mi vida. Que yo alcance la estatura de un varón perfecto. Un proceso que va a durar toda la vida, como ya dijimos hace unos instantes. Amén. Ese es el objetivo primordial del Espíritu de Dios. Yo fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Aleluya. Y esa formación me da la capacidad de poder conquistar una vida abundante, me da la capacidad de poder correr. Amén. De poder caminar por esta vida conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que incluye dos aspectos primordiales. El primero es expander el reino de Dios. Y el segundo es conquistar una vida abundante. Esa es la carrera. Esos son mis objetivos primordiales como cristiano. Amén. Los demás son detalles. Dentro de estos dos aspectos pueden haber muchos detalles. Amén. Pero primordialmente yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo como hijo de Dios en la faz de la tierra. Amén. Como hijo de Dios en esta tierra, existo primordialmente para expandir su reino. Amén. Para ser testigo del poder transformador del Evangelio y de su sangre bendita derramada en la cruz, y para conquistar y al mismo tiempo de igual manera testificar, amén, conquistar una vida abundante para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26, dice el apóstol Pablo que se corre para ganar. Amén. Si usted es hijo de Dios, si usted es un creyente genuino, usted debe correr para ganar en esta vida. Usted debe correr esta carrera para ganar, no correrla por correrla, ¿no? Porque eso no tiene gracia, no tiene sentido. Amén. Dijo el apóstol Pablo,
Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que se debe correr para ganar. Muchos cristianos corren por correr. Caminan por la vida, por caminar. Hacen lo que hacen mecánicamente. La vida de muchos cristianos no tiene propósitos, no tiene objetivos, no tiene metas. Amén. Por eso le pierden sabor al evangelio, por eso descuidan su relación personal con Dios, por eso no tienen interés en conocer más de la palabra, en empaparse de la sabiduría, del conocimiento, de los principios de vida que la palabra de Dios da. Y por consiguiente se vio un evangelio, hermano, de desierto, apático, frío, de descuido. Amén. Y eso está muy lejos de lo que es el propósito de Dios. Yo tengo que saber que mi heredad como hijo de Dios es una vida abundante. Es lo primero que tengo que saber. Tengo que saber, amén, que esa vida abundante la voy a tener que conquistar, que no es una donación. Pero también tengo que saber que en la palabra de Dios tengo las instrucciones, tengo la guianza, tengo el conocimiento, tengo que saber que tengo la unción, el poder y la guianza del Espíritu Santo para precisamente alcanzar esa vida abundante y cumplir con el cometido, con el mandamiento de expandir el reino en la faz de la tierra. Si yo me digo cristiano y no me estoy esforzando por alcanzar una vida victoriosa y no estoy haciendo nada por expandir el reino de Dios en la faz de la tierra, entonces yo tengo un signo de interrogación. O no he entendido qué es el evangelio. Y dijo el Señor que el que oye la palabra y la entiende, ese es el que lleva fruto. Amén. Entonces, ojalá que el Señor nos dé esa sabiduría y nosotros podamos entender, mis amados hermanos, vea, qué es lo que buscamos, qué perseguimos, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, se corre para ganar. El que no corre para ganar, nunca va a ganar. Entonces no tiene sentido correr si nuestro objetivo no es ganar. El apóstol Pablo dice que muchos corren, pero uno es el que se lleva el premio nada más. Que hay que correr de manera que uno lo obtenga. Esto es importante porque también, como instruye el apóstol Pablo aquí, y vamos a volver de nuevo a Hebreos capítulo 12, dice que aquel que quiere ganar, aquel que quiere conquistar, aquel que sabe cuál es su heredad, aquel que ha tomado la decisión de conquistar esa tierra prometida, aquel que entiende, anda pajareando, nada como que es pollo descabezado buscando la salida, aquel que entiende quién es y entiende a qué lo llamaron y entiende qué es lo que le han dado, qué es lo que le han ofrecido. Amén. Dice que se abstiene de todo aquello que le estorba alcanzar ese objetivo. El que quiere ganar se abstiene. Amén. Evita cosas que le son perjudiciales, que le serán estorbo en esa carrera. Amén. En ese propósito. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, de esta manera yo corro. Tenemos que aprender de los hombres de la Biblia, tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que aprender de los ejemplos, amén, de hombres extraordinarios como el apóstol Pablo, ya no se diga como nuestro Señor Jesucristo,
que están en la palabra de Dios. Pablo dice, yo no corro por correr, yo no corro a la deriva. Yo no corro como a la aventura, como corren la mayoría de cristianos. A la deriva, a la aventura, al yo que pierdo, a ver qué pasa. Amén. Dice el apóstol Pablo, yo corro de esta manera, la que acabo de decir, absteniéndome de lo que me estorba, de lo que me impide ganar, luchando, amén, corriendo para obtener el premio. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, el apóstol Pablo dice, yo no peleo tirando manotazos al aire. Amén. Sabe que no soy muy aficionado al boxeo. Nunca lo fui de lleno, pero una cosa que me llamó la atención una vez, en algo que leí, fue de que lo que cansa a un boxeador es fallar. Lo que le roba energía a un boxeador no es golpear a su oponente. Y pues ahora como cristiano menos soy fanático porque pues es un deporte bastante violento. Pero lo que cansa a un boxeador es golpear al aire. Y por eso hay muchos cristianos que se cansa porque hace y deshace y no sabe por qué, no sabe para qué. Entonces hay que poner un poquito de entendimiento y sabiduría en lo que estamos haciendo, hermano. Podemos hacer las cosas simplemente por hacerlas. Amén. Ahora, hay que saber correr. Si yo quiero ganar, tengo que saber correr. Si yo voy a terminar esta carrera en victoria, tengo que saber cómo. Amén. Entonces, en Hebreos 12, la palabra de Dios nos enseña algunos aspectos importantes, aleluya, de esta carrera que es la vida, que dicho sea de paso es un maratón, no es un sprint, es una carrera que dura bastante tiempo, dura toda la vida. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, amén. Volvemos a Hebreos, capítulo 12, dice, por tanto también nosotros, doy lectura de nuevo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Ok, número 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No se puede correr cargado. No se puede avanzar cargado. Entonces, hay pesos que nosotros llevamos cargando de los cuales podemos despojarnos. Y a veces no nos despojamos porque no queremos. Pero tenemos la autoridad, tenemos la voluntad, amén, para poder hacerlo, simplemente no queremos. Ahora, mi hermano, si usted no se quiere despojar de cargas que trae encima, cargas del pasado, cargas del presente, amén, cargas de relaciones personales, cargas de situaciones frustrantes o traumáticas que hayamos atravesado, traumas de prejuicios, de argumentos, amén, cargas de prejuicios, de argumentos. Si nosotros no nos queremos despojar, entonces vamos a caminar cargados. Hay tantos creyentes cargados. Estoy cargado. Estoy cansado. Amén. Estás cansado porque estás corriendo cargado. Y estás corriendo cargado porque no te despojas. Despójate de todo peso, dice la Biblia. Amén. Si yo quiero avanzar, tengo que caminar, correr ligero. Tengo que correr sin carga, sin estorbo, sin impedimento. Entonces, lo primero que hay que hacer es despojarse. Si usted está dispuesto a correr esta carrera, y está dispuesto a correr a ganar, tienes que despojarte de todo peso. Despójate de todo lo que te oprime. Despójate de todo lo que te angustia. Despójate de todo lo que te estorba.
de todo y de todos. Despójate de todo lo que te impide ganar. Despójate de todo lo que te impide avanzar. Despójate de todo lo que te impide alcanzar y conquistar la heredad que Dios te ha dado. Amén. Y otra de las cosas de las cuales vas a tener que despojarte constantemente es del pecado. El pecado es una carga enorme, la carga más grande de todas. Amén. Dice que despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. O sea, el pecado siempre está ahí a la puerta. Fíjese que la definición de asediar es una operación militar en que un ejército o grupo armado rodea completamente, dice, un emplazamiento enemigo e impide la entrada y la salida del mismo hasta lograr su rendición. O sea, hay enemigos, tenemos enemigos, hermano. El diablo es un enemigo, el mundo es un enemigo, la carne es un enemigo, el pecado es un enemigo. Si yo dejo que el enemigo me asedie, amén, entonces, y me estorbe, y me perjudique, entonces jamás voy a poder ganar. Otra definición se denomina asedio al acto y la consecuencia de asediar. Este verbo, por su parte, alude a, oiga esto, presionar con insistencia o cercar o rodear un determinado lugar para perjudicar de alguna manera a quienes están en él. Bueno, algo si eres inteligente que tienes que entender, mi hermano, es que el pecado te va a llevar a la ruina y a la destrucción. Y que detrás del pecado está, usted sabe quién está detrás del pecado. Amén. Aquel que quiere verte arruinado, destruido, deprimido, empobrecido, avergonzado. Amén. Así es que yo tengo que ser inteligente, hermano, en este sentido, de despojarme y tener cuidado de todo peso y tener cuidado del pecado que constantemente me está asediando. Amén. Porque detrás del pecado hay alguien que lo que busca es perjudicarme. Amén. Lo que busca es derrotarme. Lo que busca es impedir. La única carta que el diablo tiene contra nosotros es el pecado. Amén. Es el pecado. El día martes hablábamos con los líderes y decíamos, hay dos armas fundamentales que el diablo usa. Una de ellas es el temor y la otra es la distracción. El diablo no te puede tocar, el diablo no te puede dañar, a menos que usted se lo permita o a menos que Dios lo permita, porque somos propiedad del Señor, pero sí puede distraerte. Y alguien distraído no puede ganar. Alguien distraído no puede correr para ganar. Amén. Alguien distraído va a terminar perdido. No va a saber ni dónde anda ni qué está haciendo. Amén. La distracción quita la atención, quita el enfoque de lo que es importante. Como vamos a ver más adelante, esto es un aspecto importante también el que estamos mencionando. De lo primero que tengo que hacer, dice la palabra de Dios, es despojarme de todo peso y del pecado que me asedia para poder correr. O sea, hay cristianos que ni siquiera están corriendo porque ni siquiera se han despojado de las cargas que traen. Hermano, tienes que despojarte de todo peso. Tienes que despojarte de la angustia, tienes que despojarte del temor, tienes que despojarte de la amargura, tienes que despojarte de la raíz de amargura, tienes que despojarte de los complejos que puedas tener, de los prejuicios, tienes que despojarte del pasado. Amén. Y tienes que tener cuidado con el pecado. Ahí empieza la preparación. Amén. Todo el que va a competir se prepara. Nadie entra a la competencia así, de primas a primeras, de acostado. Todo el que va a competir entrena. Todo el que va a competir se prepara. Todo el que va a competir, hermano, se pone en forma. Entonces, hay que estar preparados para poder correr, hermano. Hay que estar preparados para poder
vivir abundantemente, hay que estar preparados para tener el éxito. El éxito no es una donación, repetimos, es una conquista. Amén. Entonces, parte de esa preparación es despojarme de peso, despojarme de cualquier pecado y estar atento a cualquier pecado que me asedie con inteligencia y empezar a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es paciencia? La capacidad de resistir. La carrera es larga y no se trata nada más de llegar, sino de permanecer. Amén. Ya, con mucha gente ha llegado al Evangelio. ¿Cuántos permanecen? Muchos quedan tirados a medio camino. La gran mayoría quedan tirados a medio camino. Esto no se trata de llegar nada más, sino de permanecer y terminar la carrera en victoria. Vamos a necesitar paciencia porque la carrera es larga. Vamos a necesitar condición espiritual. Vamos a necesitar paciencia para vencer obstáculos, dificultades, contratiempos, amén, artimañas del diablo, ataques del diablo, circunstancias de la vida sobre las cuales no tenemos control. Amén. Veamos el libro de Santiago, capítulo 1 de Santiago, verso 2 al 4. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso hemos dicho sin número de veces, la prueba es bendición. ¿Por qué? Porque la prueba te fortalece. Amén. La prueba de tu fe produce paciencia, la virtud de saber esperar. Amén. La capacidad de resistir, de saber esperar que Dios convierta las adversidades en victorias. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, dijo el salmista. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del lago cenagoso y me puso sobre peñas. Aleluya. El que no tenga paciencia no la va a hacer. El que no tenga capacidad de resistir no la va a hacer, porque esto es vida y es un camino largo. Amén. La mayoría de nosotros no nos queremos morir ya. Todo el mundo quiere ir a la gloria, pero nadie se quiere morir, dijo un hermano. Y pues para entrar a la gloria hay que morirse. Entonces, la mayoría de nosotros queremos tener una vida larga y placentera. Aleluya. ¿Se puede? Claro. Por supuesto que se puede. Hay que saber cómo. Amén. Y una de las cosas que vamos a necesitar, una de las virtudes que vamos a necesitar, es paciencia. Y eso lo obtenemos a través de la adversidad, a través de la tribulación. Amén. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice el verso 4, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Esa capacidad de resistir nos va a ir perfeccionando, nos va a hacer madurar, nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento. Amén. Y nos va a llevar a ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Así es que vamos a necesitar paciencia. Amén. ¿Qué decíamos? Número 1, voy a necesitar prepararme para correr, lo cual quiere decir que voy a necesitar despojarme de todo peso. Lo primero que tengo que hacer. Estar consciente del pecado que me asedia y ser sabio y entendido, de no caer en las artimañas y en las trampas del diablo, no caer en lazo del diablo, como dice el apóstol Pablo, y correr con paciencia la carrera. Número 3, enfocado. Pues decía, una de las armas
favoritas y más eficaces del diablo es la distracción. Número 3, enfocado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que corre está enfocado en la meta, nada más. El que corre no está enfocado dónde viene el último, dónde viene el que va a la par, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánta gente hay en la gradería, amén. Quién está aplaudiendo, quién no, quién llegó a ver la competencia y quién no llegó. El que corre está enfocado en la meta. Amén. El que corre está enfocado en la meta. Mis ojos deben estar puestos en el Señor, en su propósito, en su voluntad. Aleluya. En lo que Él compró para mí a precio de sangre en la cruz del Calvario, en la vida abundante que Él me ha heredado. Ahí deben estar puestos mis ojos para la gloria del Señor. Ahí debe estar mi enfoque. Amén. Debo correr con paciencia, debo correr ligero, debo correr despojado de todo peso, debo correr sin pecado que me asedie, debo correr puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Él es el que produce la fe en nosotros a través de su palabra. Él es el que consuma esa fe. Él es el que hace que esa fe, aleluya, una vez triunfe, alcance la victoria y venza para recibir la promesa y la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde entra lo importante de la palabra de Dios. Importante, lo vital de la palabra de Dios. Aleluya. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si no tengo, hermano, mis ojos puestos en el Señor, en su palabra, en su instrucción, no voy a poder tener, hermano, la fe que necesito, aleluya, para mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo. Porque las circunstancias de la vida me van a distraer, me van a atemorizar. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro en ese pasaje muy conocido? Amén, capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Narra el evangelista de que Jesús hizo entrar a sus discípulos después de ministrar a la orilla del mar en la barca, pedirles que fueran al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar. Amén. Tuvo ahí mucho tiempo. Cuando llegó la noche, estaba solo el Señor ahí. La barca de los discípulos estaba ya en medio del mar. Se había desatado una tormenta. Amén. Y dice que la barca era azotada por las olas, por el viento contrario que se había levantado. Ya era bastante tarde, dice la Biblia que era la cuarta vigilia. Amén. Quiere decir que ya era de madrugada. Aleluya. Cuando Jesús fue a sus discípulos sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron. Amén. Aleluya. Como decía una vez un hermano, no te va a aparecer el ángel de Jehová y lo vayas a reprender, ¿verdad? Tan distraído, amén, y tan desorientado que andas. Dijeron un fantasma. Se asustaron cuando vieron al Señor viniendo a ellos sobre el agua. Y gritaron de miedo. Es que los hombres también tienen miedo. Amén. Pero enseguida Jesús les habló. Aquí vamos a leer capítulo 14. Amén. Dice la palabra de Dios que enseguida el Señor les habló y les dijo. Entonces, verso 28. Vamos a retroceder un poquito más. Verso 27. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces viene el verso 28 y dice el apóstol Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Una palabra de Jesús, una palabra que salió de la boca del Hijo de Dios, fue suficiente
para darle a este hombre la fe. Para darle la fe. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Él es el autor de la fe. Él es el hacedor de la fe. Él es quien pone y da la fe y él es quien la consuma para la gloria de su nombre. El que quiera tener fe todos los días de su vida va a tener que poner puestos los ojos en Jesús y en su palabra. Por eso es que a nosotros se nos esfuma la fe. Cuando estamos en un servicio, hermano, de bendición y la palabra de Dios está fluyendo, la presencia del Espíritu Santo, nos sentimos, aleluya, amén. Nos sentimos que somos indestructibles, que nada nos puede vencer. En cuanto salimos de ahí, la fe se nos evapora como que fuera agua hirviendo. Amén. La fe se nos evapora, hermano, y volvemos otra vez a la condición de desánimo, de incredulidad, de pesimismo. La única manera de mantener la fe, es poniendo siempre mi enfoque en el Señor y en su palabra. No hay otra manera. Puedes oír el mensaje más extraordinario, amén, que puedas oír. Tu fe se va a activar, pero si dejas de poner tus ojos en Cristo y en el poder de su palabra, esa fe que recibiste va a desaparecer. Es lo que le pasó a Pedro. Ven, le dijo, una palabra. El Señor cambió en la mente, en el corazón de este hombre, la actitud de lo imposible a todo es posible. Y esa palabra, ven, le dio a este hombre la fe y la osadía de tirarse de la barca en medio de una tormenta y comenzar a andar sobre el agua hacia donde el Señor estaba. Pero dejó de ver a Jesús. Se olvidó de la palabra. Si hubiera permanecido viendo al Señor y hubiera dejado que esa palabra que salió del Hijo de Dios siguiera obrando en su mente, en su corazón, este hombre hubiera llegado hasta donde Jesús estaba y no se hubiera hundido. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Lo que acabo de decir. Recibimos la palabra bajo el impacto de la unción, bajo el impacto de un mensaje poderoso de la palabra de Dios, pero nos descuidamos, nos distraemos. Empezamos a poner, obviamente, de nuevo la mirada en la vida secular, en las cosas superficiales. Amén. Dijo el Señor a Pedro, precisamente en una ocasión, que era estorbo porque no ponía su mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo nada más. O sea, hay que caminar, hermano, puesto los ojos también, amén, en las cosas de arriba, cosas espirituales. Cuando Pedro, verso 30, vio el fuerte viento, ahí empezó el problema. Tuvo miedo, distracción, temor, distracción. Mientras el diablo te pueda atemorizar y te distraiga, mi amado hermano, tu vida cristiana va a ser muy deficiente, muy miserable. Cuídate del temor, cuídate de la distracción. Cuando vio las circunstancias, tuvo miedo. Y el miedo es opuesto a la fe. En otras palabras, una vez entró el temor, la fe se le fue. Por eso el miedo es un arma ¿cuál sería la palabra? Predilecta del diablo. Porque una vez te atemoriza, la fe se fue, porque no puedes tener miedo y temor al mismo tiempo. El temor y la fe son de la misma sustancia, lo único que el temor es negativo, el temor es del diablo. La fe es positiva, la fe es de Dios. El temor es creer que algo malo, dañino, perjudicial te va a suceder. La fe es creer que algo bueno, beneficioso de parte de Dios va a venir a tu vida. Amén. Tuvo miedo, una vez tuvo miedo, la fe se le fue. Y se comenzó a hundir, porque una vez la fe te falte, hermano amado, entonces todo se va a desboronar alrededor de ti.
ni siquiera se acordó de que sabía nadar porque era pescador. Porque hacía falta cuando le entra el temor a uno. Amén. A veces ni siquiera nos sirven las destrezas que personalmente podemos tener para enfrentar alguna situación. Al momento el Señor extendió la mano, dice el verso 31, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si Pedro hubiera mantenido su mirada puesta en Jesús, no en el viento, no en las olas, ya estaba caminando sobre el agua. No es desde la barca empezó a ver las olas, ¿vea? Desde la barca empezó a ver la situación, desde la barca empezó a ver que el viento era fuerte, desde la barca, pues el Señor se mira que está lejos. No, en la barca tuvo fe. Mientras estuvo en la barca, no vio nada de eso porque estaba viendo al Hijo de Dios. Y las palabras que había salido de la boca del Hijo de Dios, ¡pum!, le clavó fe, el rema, le dio fe, activó su fe, cambió su mentalidad, cambió su actitud, cambió su mente y su corazón. Amén. A lo de no es posible, de lo imposible a todo es posible. No tuvo problema. No tuvo problema cuando se bajó del barco. No tuvo problema cuando empezó a caminar en el agua. Tuvo problema cuando quitó su mirada de Jesús. Ahí empieza el problema de todo creyente, cuando quita su mirada de Cristo y la pone en las circunstancias, y la pone en los obstáculos, y la pone en las dificultades, ahí estaban los obstáculos, ahí estaban las dificultades, ahí estaban los problemas, ahí estaba el viento, ahí estaban las olas, ahí estaba la tempestad, pero también ahí estaba el Hijo de Dios, y en medio de toda esta adversidad, Pedro iba haciendo lo imposible, caminando sobre el agua, hasta que quitó su mirada del maestro, empezó a ver las circunstancias, se le fue la fe, esa palabra, ese rema que había venido a él, desapareció y entró el temor y empezó a hundirse. Bueno, por eso es que, mis amados hermanos, si nosotros vamos a alcanzar victoria en esta vida, en esta carrera, amén, entonces tenemos que aprender a correr y tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Despójate. Despójate ya del pasado. Despójate de los pretextos. Despójate de las excusas. Despójate. Usted sabe cómo hacerlo. Usted sabe que tiene que hacerlo. Amén. Vivimos en tiempos donde hay tanto creyente lleno de pretextos, de excusas, de mentiras, como si fuera poco. Todo eso hay que tirarlo. Esas son cargas con las que no se puede caminar, no se puede correr. Despójate del pecado. Y si te asedia, amén, evítalo, evádelo. Aleluya, para la gloria del Señor. No dejes que te cerque, no dejes que te asedie. Amén. No dejes que te acorrale. No cedas a las presiones de la gente. Amén. No cedas a las presiones del mundo. No cedas a las presiones de los familiares, de los amiguitos, de los amigotes. A las presiones, hermano, de los compañeros. No cedas a las presiones. Sé dueño de ti mismo. Toma tus propias decisiones. Ten claro en tu mente lo que buscas, lo que anhelas, lo que persigues, lo que quieres alcanzar, y no dejes que nada ni nadie te estorbe y te evite, aleluya, recibir tu herencia como hijo de Dios. Amén. Corre con paciencia, la vas a necesitar. Mucha paciencia, capacidad de resistir. Aleluya. La gente, cuando yo miro gente que lleva años en el Señor y está en victoria, de solo verlos me bendice. No por los años que estaba en la iglesia, no, por todo lo que ha tenido que vencer, por todos los obstáculos que ha tenido que pasar, por todas las circunstancias de la vida, amén, que se le han venido encima, pero está de pie. Porque esto no se trata de estar en la iglesia nada más, hermano. Esto se trata de estar de pie delante del Señor. Esto no se trata de estar sentado en la iglesia durmiéndome. No
No se trata de estar conquistando, esto se trata de estar avanzando, esto se trata de estar, hermano, luchando por alcanzar esa vida abundante y victoriosa que el Señor me ha heredado y por ser instrumentos útiles en las manos poderosas. No se trata de estar viendo. Ningún creyente es victorioso porque se quedó viendo, no, hermano. No se trata de estar involucrado en los negocios del Padre, de estar activo en la obra del ministerio. Aleluya, de estar siendo usado por el Señor, de ser lleno del Espíritu Santo, de pregonar la palabra a aquel que está, hermano, atado por el pecado, por el diablo. Entonces trata de servir a Dios con gozo, con alegría, con fuerza, con vigor, con entusiasmo. No ir arrastrando los pies para ver si hago X cosa. No, hermano, amado, no. Repito, la Biblia no se escribió desde el punto de vista en que uno la va arrastrando pero sin sangrar, sino desde el punto de vista que uno gana. Vamos a tener que tener paciencia, capacidad de resistir. Y siempre vamos a tener que tener los ojos puestos en Cristo, la roca inconmovible de los siglos, el autor y el consumador de nuestra fe, el que nos da la fe, el que mantiene la fe en nosotros y el que hace que esa fe permanezca hasta alcanzar la victoria para la gloria de su nombre. Amén. Así lo hizo Él. Para que finalicemos, dice, el cual por el gozo puesto. Hebreos 12, verso 2, parte B. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Cuál era la mira del Señor? El trono de Dios. Sabía que tenía que pasar por la cruz. Sabía que tenía que pasar por el vituperio. Sin embargo, menospreció el sufrimiento, menospreció el oprobio, menospreció la burla, el sarcasmo, guardó la fe, corrió la carrera, venció al diablo y al pecado en la cruz, resucitó poderosamente como el Hijo de Dios lleno de gloria y de poder y se sentó a la diestra del trono de Dios, de donde hoy rige el universo entero y gobierna como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nosotros hacemos su palabra, aprendemos y entendemos las cosas que a través de su Espíritu Él nos enseña, seremos victoriosos en esta tierra y un día estaremos sentados en su trono como vencedores para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Todos dicen amén. Hagámoslo. Amén. Hagámoslo. Si lo hacemos, podemos. Hagámoslo para la gloria del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra y tu Espíritu Santo que nos fortalece, nos guía, nos transforma, nos vivifica. Gracias, Señor Jesús, por esa vida que tú compraste para nosotros en la cruz y por el privilegio de habernos llamado a ser parte de tu iglesia y tener, Señor, el enorme privilegio de predicar tu palabra y ser testigos tuyos, ser testigos del poder transformador de tu sangre, de tu evangelio en la faz de la tierra, ser linaje tuyo, nación santa, pueblo escogido por ti para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, la idea clara de lo que tú nos has concedido. Danos, oh Dios, el dominio propio, la voluntad, la sabiduría de despojarnos de todo aquello que nos carga, Señor, que no nos impide avanzar, todo aquello que nos estorba, que nos impide ganar. Despojarnos, oh Dios, de ser sabios, inteligentes, y no dejar que el pecado nos acorrale, que el diablo nos acorrale
por medio del pecado nos perjudique, nos dañe, nos estorbe, destruya el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a soportar la prueba con gozo, con sabiduría, como dice tu palabra, para que esa paciencia, Señor, esa virtud se desarrolle en cada uno de nosotros y podamos con fe saber esperar que tú convertirás adversidades en victorias, en bendiciones. Ayúdanos a no tener temor, a no distraernos. Ayúdanos a guardar la fe, puesto siempre los ojos en ti, Señor. Porque si nos paramos en ti como la roca inconmovible de los siglos, si tú eres el centro de nuestra vida, tú nos darás la fe, la fortaleza, la visión que necesitamos y consumarás en nosotros tu propósito y tu plan para gloria de tu nombre. Gracias, Cristo amado. Y damos toda gloria, toda honra, todo poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Un abrazo, mis amados hermanos. Que la gracia del Señor, la comunión del Padre, amén, la paz del Espíritu de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos mañana en nuestro servicio, amén, congregacional de Santa Cena, la gran celebración. Aleluya. Bendiciones.